días, muchachas. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos da en esta situación crítica que estamos pasando. Pero démosle gracias al Señor porque aún podemos alabarle, glorificarle y estar pendiente de cada una por medio de este chat. Se nos ha encomendado nuevamente otra labor para esta semana. Y el tema a desarrollar en esta semana es un corazón perdonador. Y les voy a leer en Hebreos 12, del 14 al 15. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Les comenzaré leyendo en forma de cuestionario. ¿Qué es el perdón? Es la acción de perdonar. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Viene de la palabra griega que significa dejar pasar. ¿Cuáles serían los objetivos del perdón? Uno de los objetivos sería vivir en paz y en sanidad interior en nosotros mismos, dejar libre a la persona a la que ofendimos y nos ofendió y poder gozar libremente en la presencia del Señor por medio del perdón y por medio de haber obtenido el mismo. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros después de que perdonamos o nos han perdonado? Tenemos relaciones más saludables, tenemos mayor autoestima, mejor salud del corazón, tenemos un sistema inmunitario más fuerte, tenemos menos presión arterial, menos ansiedad, estrés y hostilidad, mejor salud mental. Muchas veces las personas no sabemos que el no perdonar es una carga y no nos damos cuenta hasta que no la dejamos ir. Muchas de las consecuencias que nosotros obtenemos a través del perdón o de la falta de perdón, una de las consecuencias que podemos nosotros venir y hablar es que es considerada una enfermedad. Muchos cánceres provienen de la falta del perdón. El no perdonar es un veneno en el cuerpo, sin que nosotros nos demos cuenta si sucede. Tenemos pensamientos de venganza, nos alegra cuando algo malo le sucede a nuestro ofensor, sentimos dolor al recordar la ofensa que nos han hecho, desvalorizamos a la otra persona o al ofensor, no nos gusta estar cara a cara con esa persona, nos enfermamos a tal modo que dejamos de ayunar, orar, hasta quizás se nos van los deseos de ir a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos hacer para quitar la amargura que provoca la falta del perdón? Tenemos que tener una mejor actitud ante la vida, ya que esto abre muchas puertas. No nos quejemos, no culpemos a otros. No podemos estar fatalizando a las demás personas ni culpándolos. Seamos agradecidos por lo que tenemos. Cuidemos nuestras palabras. No exijamos a los demás más que a lo que nosotros mismos podemos hacer. Nosotros sabemos, hermanas, que muchas veces no estamos preparadas para perdonar, más cuando una persona nos ha ofendido de una forma muy dura, tal vez una persona que nosotros queremos, con alguien que nos hemos llevado. Lo único que les puedo decir de que hay cosas que nosotros vamos permitiendo día con día. Tal vez una persona nos vio en la iglesia, no nos habló. Nosotras lo primero que pensamos es, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me habló? Quizás podemos decir que se cree, pero en muchas ocasiones, hermanas, y se los digo por experiencia, muchas personas están atravesando por situaciones difíciles y quizás no fue que no quisieron hablarle, quizás no fue que usted le cae mal a esa persona. Cada persona, yo siempre he escuchado y me gusta mucho ese dicho, que cada cabeza es un mundo. Recuerden que hay personas que luchan de diferentes maneras a diario. Muchas personas luchan de una manera, otras de otra. Muchas personas luchan con el carácter, otras quizás con los esposos,
otras pueden tener problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, y nosotros no podemos todo el tiempo estar hablando de que esta persona no nos habló. Mejor oremos y preguntemos el por qué esa persona está así. Si ella un día no nos habló, al día siguiente a nosotros tenemos que actuar de diferente manera. A mí me sucedieron muchas cosas, no hace mucho en la iglesia, hace como unos 3 o 4 años atrás. Yo pasé por situaciones bien difíciles, yo tuve problemas con alguien a quien yo estimaba mucho, y fue por una tontera, la verdad, porque no fue nada grave, ni me ofendió ni la ofendí, simple y sencillamente quizá eran problemas que Dios quería solucionar con ambas en nuestro carácter, porque a veces tenemos cosas en nuestro carácter que Dios quiere cambiar, pero Él permite que sucedan ese tipo de confrontamientos entre a veces entre el pueblo del Señor. Y yo sentía que yo ya había perdonado a esa persona, pero aún yo no me podía gozar en el culto. Yo no sabía qué me pasaba. Yo decía, Señor, pero si yo ya la perdoné, ¿qué está pasando? Y ya le pedí perdón. Y yo sentía que aún no era libre, hasta que un día esa persona se acercó a mí, me abrazó y me pidió perdón. Y hasta ahí yo fui libre y yo pude sentir la carga que Dios ese día quitó de mi vida. Yo les voy a decir algo, hermana, si alguna de ustedes tiene algo en contra de alguien o alguien las ha ofendido y ustedes han permitido que esa raíz de amargura entre a su corazón y ha germinado y quizás ha crecido mucho hasta el punto que quizás usted ya no quiera ni siquiera ir a la iglesia, como les mencionaba anteriormente, lo único que yo les puedo decir, permítanle a Dios, porque solamente Él es el único que puede sacar eso del corazón de uno. Solamente Él puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser y arrancar eso. Yo anteriormente trabajaba en limpieza. Cuando yo estaba con ese problema, yo tenía mucho problema en mis articulaciones, y eso era una cosa tan horrible. Yo creo que las personas que han padecido de las articulaciones saben a lo que me refiero. Es un dolor. Yo iba al baño, no me podía ni siquiera limpiar. Mis articulaciones se me inflamaban exageradamente. Yo tomaba pastillas, yo tomaba medicinas, y yo decía, pero todo me ponía a buscar en el internet para ver qué yo podía sacar de eso. Y no, nada me curaba, hasta que llegó el momento en lo que yo pude experimentar el perdón en mi vida y que alguien me perdonara, y fue hasta este momento donde yo fui libre, y fui aún libre del perdón, de ese pecado, porque la verdad la raíz de amargura, eso es un pecado que nosotros llevamos dentro. Entonces, lo único que yo les puedo decir de que al momento en que yo experimenté el perdón, yo fui sana interiormente, y fui sana físicamente y espiritualmente, porque una de las cosas más bonitas fue porque yo ya empecé a gozarme en el Señor nuevamente, y yo estuve aproximadamente 3 años que yo no me estaba gozando igual. Cuando me dejaron, yo ya no quería ir ni a los ayunos, yo no quería ir a las vigilias y todo eso. Pero es muy lindo cuando nosotros venimos y nos ponemos en las manos del Señor. Ustedes no tienen una idea de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Les quiero también leer acerca de 7 personajes bíblicos que le fallaron a Dios y se arrepintieron. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo, un perseguidor despiadado de la iglesia y que intentaba tener el crecimiento del cristianismo a cualquier costo, poniendo en prisión a todo aquel que se hacía llamar cristiano, destruyendo iglesias e incluso supervisando sus asesinatos. Era tan celoso en su fe judía que quería erradicar completamente a los cristianos. Es decir, no fue hasta que Dios se le reveló a Saulo en el camino a Damasco que su vida fue cambiada y transformada completamente. Fue ahí que se convirtió en el gran apóstol. Pablo, uno de los más grandes soldados de Cristo, dedicando toda su vida a difundir el mensaje de salvación al mundo. Dios no solo perdonó a un hombre sediento de sangre para seguir a los cristianos, sino que lo usó en gran medida para su propósito. Pablo es uno de los vivos ejemplos del amor de Dios, la misericordia y la gracia para con nosotros. Tenemos como segundo personaje el rey David. El rey David es uno de los personajes más venerados e importantes
de la Biblia. Triunfó sobre un león, un oso y el gigante Goliat. Incluso Dios lo usó para dirigir a su pueblo durante un momento muy difícil, pero incluso siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una historia con muchos errores. David rompió la mitad de los 10 mandamientos, como son asesinato, la mentira, adulterio. En Samuel 11:4 encontramos eso, codiciando la esposa de un vecino e incluso robando al casarme con la mujer de otro hombre. A pesar de que sus pecados eran muchos, se volvió hacia Dios arrepentido, confesó su pecado y pidió perdón, y Dios lo perdonó. Una de las cosas más lindas y que a mí me gustan del rey David es, yo creo que él en su máximo ejemplo de perdón de David, así como él fue perdonado, como Dios lo perdonó en muchas veces, veo como él vino y nunca tocó al ungido de Jehová, como él le llamaba, que fue al rey Saúl. Él, aún sabiendo que Saúl lo quería matar, él nunca siquiera lo tocó. Y es una historia muy linda que a mí me llena de... Y solamente como dicen, un corazón conforme a Jehová es el único que no puede hacer ese tipo de cosas. Por eso él vino y perdonó a Saúl y no lo mató, y estuvo a punto de hacerlo. Él tuvo muchas oportunidades de hacerlo, pero él no lo hizo porque él amaba tanto a Saúl como a su hijo Jonatán. Y qué ejemplo de amor y de misericordia de parte de David hacia Saúl. El otro es Moisés. Moisés tuvo un pasado preocupante antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años, se enfureció cuando vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Así que lo mató y lo enterró en la arena. En lugar de tratar con la consecuencia de ser descubierto, huyó de Egipto y comenzó una nueva vida. A pesar del asesinato, Dios usó a Moisés más tarde para llevar a 2 millones de israelitas fuera de Egipto y eventualmente a la tierra prometida. El otro personaje es Tamar. Tamar dejó a su familia a una edad temprana para casarse con la familia de Judá. En estos tiempos el valor de una mujer era determinado por su descendencia, pero ella no pudo concebir con su primer marido. Así que luego que murió, se casó con un segundo hermano, Onán. Onán se negó a concebir con Tamar, así que Dios lo castigó y también murió por ley. Tamar se casó con un tercer hermano y todavía no podía concebir. Ante el temor de quedar sin hijos y sin descendencia, obró según la ley. Vestida de prostituta, obligó a su suegro, Judá, a tener relaciones sexuales con ella sin que se diera cuenta que era ella, y tuvo 2 hijos gemelos. Aunque sus acciones no eran éticas y casi perdió su vida por ello, uno de los hijos fue el antepasado del rey David, un linaje directo a Cristo. Otro de los personajes es Simón Pedro. Incluso con la previsión de tener el discipulado de Jesús, un Pedro débil y temeroso negó haberlo conocido no solo una vez, sino 3 veces. Esta fue la prueba definitiva para Pedro, pero aún con su lealtad firmemente arraigada en Cristo todavía le falló. Aunque le dio a la espalda a Jesús, Dios lo perdonó y reafirmó su fe. Se arrepintió y continuó compartiendo las buenas nuevas, incluso hasta su muerte. Otro de los personajes es Jonás. ¿Quién puede olvidar la extraña e imponente historia de Jonás y la ballena? Cuando Dios habló con Jonás y él le ordenó que predicara el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pero él se negó por obstinación. En su lugar, él hizo lo contrario, huyó del Señor y se dirigió directamente desde Nínive. Fue ahí donde Dios envió una violenta tormenta para volcar la nave, pero justo antes los marineros arrojaron a Jonás por la borda y los mares se calmaron. En lugar de ahogarse, Jonás fue tragado por una ballena que Dios proveyó. Mientras estaba en el vientre de la ballena, Jonás se arrepintió y le rogó a Dios que lo salvara, y el Señor escuchó. Jonás continuó difundiendo el mensaje de Dios a los ninivitas, que si se arrepentían, Dios no los destruiría. Y el último, y sabemos de que no solamente Dios perdonó a estos 7, hubieron muchas personas a quien Dios perdonó en la Biblia, pero estos son unos que yo encontré para hablarles de ellos. Fue Lot. Lot titubeó en obedecer una clara orden de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran
unos pervertidos, aquel comportamiento inmoral atormentaba su alma. Dios le dijo que iba a destruir a todos los habitantes de aquella zona y que si quería salvar a su familia tenía que sacarla de ahí. Lot no obedeció inmediatamente porque se resistía a dejar su hogar. Los ángeles que Dios envió para que rescataran a Lot y su familia tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlo fuera de la ciudad. Vemos de que Dios siempre en su misericordia perdona, es misericordioso, y todo está en que nosotros vengamos como seres humanos y que tengamos en cuenta que hemos faltado, porque el simple hecho de no perdonar, estamos faltando ante Dios, porque Él nos pide que amemos a nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a nuestro prójimo, que vemos? Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo o que no lo amamos y lo vemos, y a Dios lo amamos y no lo estamos viendo, eso es un ejemplo muy claro que Dios pone ante nosotros. Tenemos que abrir nuestro corazón, pedirle al Señor que no nos permita tener un corazón lleno de amargura, que perdonemos en todo momento, que no, si nosotros sabemos que algo nos molestó de alguien, es mejor pedirle perdón al Señor y no alimentar esa raíz de amargura, esa raíz de rencor, de resentimiento hacia la persona, porque eso lo único que hace en nuestras vidas es dañarnos nuestro interior, y también daña el entorno en que vivimos, porque puede dañar hasta la vida de nuestros hijos, nuestra relación con nuestras parejas, por el simple hecho de lo que nosotros llevamos dentro. Que sea Dios tomando el control de nuestras vidas y dándonos un corazón perdonador, porque solamente Él nos puede bautizar con un corazón que perdona. El Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Que tengan un excelente día.